La alopecia es una patología muy prevalente. Produce un intenso impacto emocional con implicaciones negativas en la calidad de vida de la persona que la padece, a pesar de lo cual suele estar banalizada. En este tema vamos a tratar algunas de las alopecias que son motivo de consulta frecuente en atención primaria. Para entender mejor las alopecias merece la pena repasar el ciclo capilar normal, que es la secuencia que siguen nuestros cabellos para reemplazarse cada 3-5 años de manera continua. Cada pelo pasa por 3 fases de forma continua, aunque asíncrona. La primera fase es la fase anágena, que es la fase de crecimiento del cabello. Después el cabello pasa a la fase catágena, o de detención del ciclo capilar, para pasar después a la última fase, que es la de telógeno, o fase final del ciclo capilar, en el que el cabello se desprende. La fase anágena es la fase más larga y puede durar entre 2 y 8 años. Es la que determina la longitud final del pelo y por tanto varía según la zona corporal. La fase catágena es la más corta y dura entre 4 a 6 semanas, mientras que la fase telógena dura de 2 a 3 meses. En un cuero cabelludo normal de cualquiera de nosotros, el 90-95% de los cabellos se encuentra en la fase anágena y el resto, un 5 o 10%, en la fase telógena, hecho que tiene como consecuencia natural que perdamos entre 50 y 100 cabellos cada día sin que ello implique que vayamos a tener alopecia. Solo unos pocos folículos se encuentran en fase catágena. Las bases moleculares que determinan el final de la fase anágena y el paso a catágeno y de ahí a telógeno todavía no se conocen detalladamente. Estas fases se producen de una manera asíncrona por los diferentes folículos del cuero cabelludo, de manera que la muda o recambio del cabello suele pasar desapercibida, aunque puede cuantificarse en una pérdida normal de 50 a 100 cabellos al día. Además, conviene recordar que el cuero cabelludo puede estar sujeto a patologías infecciosas, inflamatorias o tumorales que también influyen en la biología del folículo piloso. Otro dato importante a tener en cuenta es que con el envejecimiento se van perdiendo folículos de forma fisiológica, por lo que el cabello tiene menor densidad cada vez. Las alopecias se clasifican en cicatriciales y no cicatriciales según estén dañados o no de forma irreversible los folículos pilosos. La mayoría de las alopecias que pueden verse en atención primaria son de tipo no cicatricial y pueden tratarse en dicho ámbito. No obstante, si un paciente consulta por un cuadro en el que se sospecha que puede existir una alopecia cicatricial, no debería demorarse su derivación a dermatología. Empezaremos por las alopecias no cicatriciales difusas. Entre ellas, y por su importancia y frecuencia, la alopecia androgenética o alopecia androgénica. Se calcula que en España a los 90 años casi el 80% de los varones tienen alopecia androgénica, mientras que antes de los 19 años la presentan un 15% y antes de los 50 un 63%. Actualmente se conoce que la expresión clínica de la alopecia androgénica se explica por la actividad de los receptores de andrógenos y de la enzima 5-alfa reductasa en el folículo piloso. Y como estos condicionantes están determinados genéticamente, a este tipo de alopecia se le denomina alopecia androgenética o androgénica. Solo en determinados casos asociados a síndromes se asociará con niveles elevados de andrógenos. Las células foliculares, a través de la acción de la 5-alfa reductasa, transforman la testosterona libre en su metabolito más activo, que es la 5-alfa dihidrotestosterona. La actividad de la 5-alfa dihidrotestosterona hace que se reduzca el tiempo de anagen folicular, lo que lleva a una miniaturización de los folículos. Lo que vamos a ver es que los cabellos terminales se van sustituyendo por cabellos progresivamente más finos y despigmentados, hasta desaparecer finalmente. Esta alopecia androgenética puede ocurrir tanto en el hombre como en la mujer, y desde el punto de vista clínico la distribución es característica y diferente según el sexo afectado. En el patrón masculino hay un retroceso progresivo de la línea de implantación frontoparietal, lo que conocemos como entradas, junto a la disminución de pelo en el vértex, respetándose de forma prácticamente invariable las zonas posterior y lateral del cuero cabelludo. En casos muy extremos se puede llegar a la desaparición total, quedando solamente una línea parieto-occipital, lo que se denomina calvicie hipocrática. Existen varias escalas para clasificar la gravedad de la alopecia androgénica en el varón. En Europa se prefiere la clasificación de Eblin, que tiene 5 estadios de gravedad. Además, tiene variantes para raza nórdica, semita, latina y femenina. No obstante, la calvicie masculina es un espectro continuo más que una serie de estadios estancos, en el que cada vez los cabellos de las zonas afectas se vuelven más cortos y más finos.
La alopecia androgénica puede presentarse también en la mujer. Su forma de presentación es una alopecia difusa sobre la zona coronal, conservando la línea de implantación frontal, es decir, no se produce retroceso en forma de entrada. Según la escala de Ludwig, tiene 3 grados de gravedad. En la mujer, la alopecia androgénica puede estar asociada a enfermedades concomitantes, como déficits vitamínicos y de hierro, anorexia nerviosa o regímenes hipocalóricos, trastornos hormonales como el síndrome de ovarios poliquísticos, síndrome Hayran, hiperplasia suprarrenal congénita o tumores suprarrenales u ováricos, por lo que para su estudio es fundamental descartar todas estas causas. En una pequeña proporción de varones, la calvicie es más difusa sobre la coronilla, conservando la línea de implantación frontal. Es lo que se denomina maga con patrón femenino, o también se le llama maga F, como vemos en la fotografía de la derecha. También algunas mujeres presentan alopecia androgenética con patrón masculino, es decir, con aparición de entradas, recesión de línea de implantación frontoparietal y reducción del cabello en la zona frontal central. Se le llama faga M. El diagnóstico de la alopecia androgenética es clínico. La exploración con dermatoscopia nos permitirá hacer el diagnóstico de forma más precoz, pues lo que vamos a ver desde su inicio es una anisotriquia, es decir, una variabilidad en el grosor de los cabellos. Aunque en casos muy atípicos debe hacerse el diagnóstico diferencial con la alopecia areata difusa y el efluvio telógeno. En relación a las pruebas complementarias, en las mujeres, en la mayoría de las ocasiones, se requiere realizar por lo menos un estudio analítico inicial para valorar la presencia de alteraciones en parámetros que influyen en el crecimiento capilar y verificar si existen alteraciones hormonales que se pueden asociar con la alopecia androgénica femenina ya comentadas anteriormente. Para el tratamiento de la alopecia androgenética, en primer lugar, es importante informar sobre expectativas realistas del tratamiento, así como recordar que es normal la pérdida del grosor y cantidad del cabello conforme avanza la vida. También es importante informar a nuestro paciente que los tratamientos se deberán hacer a largo plazo y no son curativos. Además, el inicio de respuesta puede demorarse entre 3 a 6 meses. Si se suspenden los tratamientos, el paciente notará progresivamente que se pierde la mejoría obtenida a lo largo del tiempo. Por ello, lo que se suele realizar son esquemas de tratamiento combinados y pautas flexibles para que pueda mantener el tratamiento durante mucho tiempo. Tópicamente, la molécula que continúa siendo más utilizada tanto en hombres como en mujeres es el minoxidil en solución al 5%. Se aplica 1 mililitro cada 12 horas. Se suele aplicar en solución o en espuma. Puede producir irritación local con eritema y prurito, aunque este efecto adverso puede deberse al minoxidil en sí mismo o al propilenglicol, excipiente que está entre los componentes de muchas de las fórmulas ya comercializadas. Por lo que si se presenta esa irritación, se recomienda suspender la aplicación y cuando ya haya desaparecido el eritema, reanudarlo a una concentración del 2% y en una fórmula comercializada que esté exenta de propilenglicol. En el caso de lo tolere, subir de nuevo a la concentración del 5%. Más raramente la aplicación de minoxidil puede dar lugar a cefaleas, mareos o mialgias. En mujeres y población pediátrica no es infrecuente una hipertricosis en frente y mejillas que es transitoria. En caso más avanzado de alopecia androgénica, tanto en hombres como en mujeres postmenopáusicas puede añadirse un inhibidor de la 5-alfa reductasa, como la finasterida o la dutasterida. Pero en los últimos años, la revolución del tratamiento de varios tipos de alopecias, incluido la alopecia androgenética, ha sido el uso de minoxidil por vía oral. Las dosis utilizadas vía oral para alopecia van a depender de múltiples factores. Por lo general, se suelen utilizar las dosis de 0,25 a 2 miligramos al día en mujeres y de 2,5 a 5 miligramos al día en hombres. La efectividad aumenta según administremos más dosis, pero también pueden aumentar algunos efectos secundarios. De ahí la importancia de individualizar el tratamiento en cada paciente. Es un fármaco con buen perfil de seguridad. El efecto secundario más frecuente del uso de minoxidil oral es el aumento de vello en zonas no deseadas, lo que llamamos hipertricosis. Es un efecto dependiente de la dosis utilizada y las localizaciones más frecuentes suelen ser las patillas y las sienes. Responde bien a la reducción de dosis. Otros efectos adversos poco frecuentes son el edema en piernas, la hipotensión y la cefalea. Pasamos ahora a otra entidad, el efluvio telógeno. El efluvio telógeno es la causa más frecuente de caída difusa de pelo.
Para entenderlo, merece la pena recordar el ciclo fisiológico del pelo con sus 3 fases, anágeno, catágeno y telógeno, que vemos en el esquema de la izquierda. El efluvio telógeno no es más que la consecuencia de que por la acción de un desencadenante un número significativo de cabellos en anágeno detengan su crecimiento de manera anticipada y, subsiguientemente, pasen a las fases de catágeno y telógeno. Normalmente, a las 2 o 3 meses de un desencadenante, lo que se observa es una caída excesiva y difusa del cabello, que puede llegar a producir un adelgazamiento del tallo capilar y frecuentemente un retroceso de la línea de implantación bitemporal. No se van a observar signos inflamatorios y tampoco se observan cambios cicatriciales. Las causas de este fenómeno son variadas y al haber transcurrido varios meses, los pacientes, que con frecuencia son mujeres, no lo relacionan y consultan con gran ansiedad. Entre los posibles desencadenantes del efluvio telógeno se encuentran causas fisiológicas, como por ejemplo el efluvio posparto o el conocido efluvio fisiológico del recién nacido, estados febriles que cursen con fiebre alta, situaciones de estrés o ansiedad por cualquier motivo, haber estado sometidos a cirugía mayor, hemorragias, traumatismos importantes, etc. Algunos fármacos, algunas causas médicas como hiper o hipotiroidismo, fallo renal, fallo hepático, causas nutricionales como anemia ferropénica, déficit de zinc, malnutrición y, aunque de forma excepcional, la aplicación de tintes capilares puede ocasionalmente ser la causa de un efluvio telógeno. El diagnóstico suele ser sencillo. Por una parte, caída difusa de pelo, con antecedente de algún evento desencadenante de 2 a 4 meses antes y un test de tracción positivo a la exploración. Este test de tracción veremos cómo se realiza un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte de exploración de las alopecias. Una historia clínica detallada es crucial para intentar determinar la causa, pero también es necesario realizar una analítica que incluya hemograma, ferritina, perfil tiroideo, aunque quizá en el efluvio posparto no va a ser necesaria. Y si la historia clínica nos hace sospechar otras causas, pediremos exploraciones complementarias pertinentes, como autoinmunidad, niveles de zinc, etc. Una biopsia va a ser necesaria solamente de forma excepcional. El diagnóstico diferencial debe plantearse con el efluvio psicógeno, en el que el paciente, generalmente mujer, busca ayuda para una caída que no es patológica. También con la alopecia areata difusa, con la alopecia androgénica femenina, la tricotilomanía y con el efluvio telógeno crónico, que es una caída difusa que dura más de 6 meses, típica de mujeres entre la cuarta y quinta década de la vida, sin un desencadenante claro. Respecto al tratamiento, lo más importante es conseguir explicarle al paciente lo que le ocurre de una manera convincente. Por supuesto, intentaremos establecer la causa para corregir aquellas que son tratables, una anemia o un hipertiroidismo no diagnosticado, por ejemplo. Si corregimos la causa, la caída debería detenerse al cabo de unos 3 a 6 meses y el recrecimiento normal al cabo de otros 3 a 6 meses. También insistiremos en una dieta equilibrada. Aunque existe controversia acerca de la relación entre niveles bajos de ferritina en ausencia de anemia y el efluvio telógeno, algunos autores sugieren intentar mantener unos niveles de ferritina por encima de 40-70 nanogramos por decilitro, dando suplementos si es necesario. Aunque los suplementos vitamínicos se recomiendan ampliamente para el efluvio telógeno en la práctica diaria, lo cierto es que en ausencia de déficit demostrables no existe evidencia de un efecto beneficioso. En realidad, no existen fármacos aprobados por las agencias reguladoras que hayan demostrado que inhiban el catágeno o que induzcan el anágeno, aunque el minoxidil tópico puede ser una alternativa razonable, ya que sí se sabe que uno de los efectos del minoxidil es que prolonga la fase anágena. El minoxidil vía oral, aunque todavía no aprobado ni comercializado, se usa para el efluvio telógeno crónico con buenos resultados. Vamos a pasar ahora a ver 2 tipos de alopecia no cicatricial localizada. Veremos la alopecia areata y la tricotilomanía. La alopecia areata es una alopecia no cicatricial que se ha postulado como una enfermedad autoinmune específica del pelo. Afecta a ambos sexos por igual y puede ocurrir a cualquier edad, aunque su incidencia es mayor entre los 2 y los 40 años. Puede ocurrir en cualquier zona de la superficie corporal, aunque la localización más frecuente es el cuero cabelludo y la zona de la barba en los varones. Se asocia con frecuencia a atopia, hasta en un 40% de los casos, y también se puede asociar a otros procesos autoinmunes. Clínicamente se presenta en forma de placas alopécicas bien definidas, redondeadas u ovaladas, en las que no se pierden los orificios foliculares.
El cuero cabelludo no va a presentar signos inflamatorios y se puede pellizcar fácilmente. Podemos ver los pelos pedádicos o en signo de admiración. Estos son pelos cortos que son más finos en la parte en la que se unen al cuero cabelludo. A veces existe dolor o quemazón en la placa de alopecia, lo que se denomina tricodinia. Existen varias formas de presentación clínica. Una forma peculiar es la alopecia areata ofiásica, en la que la zona de alopecia afecta a ambas zonas temporales y zona occipital. Y también alopecia areata total, que se presenta cuando falta el pelo en todo el cuero cabelludo, y alopecia areata universal cuando falta el pelo en todo el cuerpo, incluido cejas y pestañas. Pero la forma de presentación más frecuente es la forma de pequeñas placas del cuero cabelludo en la zona de la barba o el bigote en el hombre. También puede haber afectación ungueal en un tercio de los casos, en especial un piqueteado como en la psoriasis, pero también traquioniquia. La traquioniquia es un trastorno de la lámina ungueal que se caracteriza por un aumento de las estriaciones longitudinales junto con piqueteado que le dan un aspecto deslustrado con pérdida de brillo y ásperas al tacto. En general, para realizar el diagnóstico es suficiente con la clínica. Los cabellos de los márgenes de la placa de alopecia se podrán arrancar fácilmente con una mínima tracción si la placa está activa. La tricoscopia nos va a servir para el diagnóstico diferencial con otras alopecias localizadas, como la tricotilomanía, la tiña o el líquen planopilar. En la alopecia areata apreciaremos varios signos con tricoscopia, pero los más frecuentes y característicos son la presencia de puntos negros, que son pelos cortados a ras, los puntos amarillos, que reflejan infiltración linfocitaria alrededor del folículo piloso, y también veremos pelos en signo de admiración. En raras ocasiones, cuando haya una duda en el diagnóstico, realizaremos una biopsia cutánea. Es aconsejable detectar otras patologías autoinmunitarias que pueden asociarse. La evolución de la alopecia areata es impredecible, aunque habitualmente evoluciona hacia la curación espontánea, sobre todo en la forma de placas pequeñas. Se sabe que hasta en un 50-80% de los casos repueblan completamente en 6 a 12 meses. No obstante, hay que advertir al paciente que el cabello puede aparecer blanco o rubio hasta alcanzar 1,5 centímetros de longitud, pero que más tarde recobrará su color habitual. En un 10% de los casos, la alopecia areata puede evolucionar a formas crónicas u otras formas graves. Se han determinado una serie de factores de mal pronóstico que se traducen en una menor probabilidad de repoblación y que son la existencia de otras enfermedades autoinmunes, la historia familiar de alopecia areata, asociación con dermatitis atópica, el inicio a edades tempranas, las variedades extensas, el patrón ofiásico y tener afectación ungueal. El abordaje terapéutico es diferente en función de la gravedad de la alopecia. Si el área de alopecia es menor del 50%, podemos escoger entre realizar infiltraciones de triamcinolona diluida en suero fisiológico en las placas o bien instaurar tratamiento tópico con minoxidil en solución al 5% cada 12 horas y a los 5 o 10 minutos aplicar propionato de clobetasol en solución, hasta que la placa esté totalmente cubierta de pelo. Si la placa de alopecia afecta a más del 50% del cuero cabelludo, el tratamiento recomendado son los pulsos de dexametasona, aunque también podemos utilizar metotrexato o acetoprina, o bien la sensibilización con difenciprona, que es un tratamiento para el cual el paciente tiene que acudir al hospital. Usaremos latanoprost para la afectación de pestañas y bimatopros para las cejas. Lo más novedoso en el tratamiento de la alopecia areata extensa refractaria es el empleo de anticuerpos monoclonales inhibidores de JAK, como el tofacitinib o el ruxolitinib. No obstante, aunque son muy eficaces, todavía no están aprobados por las agencias reguladoras. Por último, veremos muy brevemente la tricotilomanía. La tricotilomanía es un trastorno del control de los impulsos que lleva a manipular el pelo, retorcerlo e incluso arrancarlo. Se produce más frecuentemente en la infancia y lo habitual es que el paciente no reconozca su autoría. Clínicamente vamos a ver placas de alopecia irregulares e incompletas con unos pelos arrancados de raíz y otros rotos. No se acompaña de signos inflamatorios. La localización habitual es el cuero cabelludo, pestañas o cejas. Una característica a tener en cuenta es que siempre va a estar en zonas de pelo más accesibles a la mano dominante. La sospecha clínica implica una amnesis exhaustiva en busca de la causa que hace que el paciente se arranque su propio cabello. La mayoría de las veces lo hace de forma inconsciente, pero otra lo hace de forma consciente, aunque no se puede contener.
En la exploración con tricoscopia veremos cabellos cortados a distintas alturas, puntos negros, cabellos en V y cabellos en gancho. El pilar fundamental del tratamiento es la psicoterapia, acompañada habitualmente de antidepresivos y ansiolíticos. En los niños, aunque todavía no hay estudios controlados, se han comunicado buenos resultados con tratamiento con N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es un modulador del glutamato que actúa restaurando la concentración del glutamato extracelular en el núcleo accumbens, donde se cree que se encuentra el origen de los comportamientos compulsivos, entre ellos la tricotilomanía. Después de repasar los tipos de alopecia más frecuentes, vamos a ver brevemente cuál debería ser el abordaje clínico de un paciente con alopecia cuando viene a nuestra consulta. En la anamnesis deberemos tener en cuenta los antecedentes familiares y personales, preguntaremos sobre enfermedades concomitantes y sobre los fármacos que toma. Es importante también conocer algunos datos clínicos de la alopecia por la que consulta el paciente, como por ejemplo la forma de inicio, si fue aguda o progresiva, local o difusa, la edad de inicio y la forma de progresión, si fue rápida, lenta, en brotes, y la existencia de signos acompañantes en la exploración como seborrea, acné o hirsutismo. Una adecuada exploración clínica del paciente con alopecia toma en consideración todo lo siguiente: la morfología de los cabellos, el patrón de distribución de la alopecia, cómo es la piel alopécica subyacente, si tiene aspecto normal o anormal. En la exploración será muy útil realizar dos maniobras. Una de ellas es el test de tracción o pilotracción, que consiste en tirar un mechón de unos 40-60 cabellos, cogiéndolos entre el índice y el pulgar, y tirar de ellos ejerciendo una tensión suficiente pero sin hacer daño. En condiciones normales, por cada tirón, suelen desprenderse 2 a 3 pelos, que son los que están en telógeno. Si se desprenden un 10% del número de cabellos que hemos cogido, se considera que el test de tracción es positivo. La otra maniobra es el signo del pellizcamiento. Si se logra pellizcar el cuero cabelludo afecto de alopecia, implica que existe atrofia folicular. Es un signo muy indicativo de alopecia cicatricial, aunque puede ser positivo en pacientes con alopecia areata activa. En cuanto a las pruebas complementarias, han de solicitarse según la sospecha diagnóstica. Si bien un análisis de sangre básico, incluyendo hemograma completo con velocidad de sedimentación bioquímica, función hepática y renal, suele ser oportuno, habitualmente no aporta información para el diagnóstico. Si tenemos sospecha de un determinado tipo de alopecia, estará indicado solicitar estudios complementarios como el perfil hormonal, perfil tiroideo, metabolismo del hierro, estudio de hominidad, entre otros. La mayoría de las alopecias no cicatriciales se pueden manejar de forma sencilla en atención primaria, aunque hay circunstancias que obligan a la derivación a dermatología. Los criterios de derivación a dermatología son cualquier sospecha de alopecia cicatricial, la alopecia androgénica con avance desproporcionado, mujeres con la alopecia androgénica con patrón masculino o que presenten alopecia androgénica femenina y otras manifestaciones del síndrome Saha o Hayran, alopecia areata extensa con dato del mal pronóstico o sin respuesta a los tratamientos, y la alopecia difusa o efluvio crónico sin causa clara.